En estos días se está criticando bastante el rendimiento y la continuidad de Ter Stegen en el Barça. ¿Es justas esas críticas? Vamos a analizarlo un poco. En estos días se ha estado criticando bastante la continuidad de Marc-André Ter Stegen, portero titular del Barça, portero con 32 años, una edad para porteros bastante joven, sobre todo en el nivel élite del fútbol. Se está hablando mucho y cuestionando sobre su continuidad, sobre que tiene que salir del club, que es un portero que no ataja bastante, que recibe muchos goles. Vamos a intentar explicar un poco por qué, en mi opinión, para mí, esas críticas son muy injustas, sobre todo con un portero. Totalmente, yo creo que concuerdo en que es uno de los mejores porteros de la historia. No creo que sea el mejor, para mí el mejor es Courtois, pero al final Ter Stegen, un rendimiento a lo largo de su estadía en el Barcelona, en donde ha sido por muchas veces el jugador del partido, con grandes atajadas, con un gran rendimiento. Para mí son muy injustas porque es un portero que llegó con 22 años, que empezó jugando nada más Champions, empezó por debajo de Claudio Bravo cuando él jugaba la liga y así estuvo dos temporadas. Después, en la temporada 2016-2017, se hizo ya con la titularidad absoluta sin compartir portería. Y ya digo, son muy injustas porque al final es un portero que en todo el tiempo que ha estado aquí en Barcelona nunca ha sido un jugador molesto, nunca ha sido un jugador que se queje o que haya tenido problemas. Estas críticas totalmente sin argumentos deportivos, sin lógica alguna. Yo creo que esas críticas vienen de parte del antibarcelonismo, de parte de tratar de desestabilizar al club, al Barça, ¿no? Crear pues un ambiente de crispación entre la afición y el club, queriendo terminar con la confianza de Ter Stegen, que viene de una lesión y que evidentemente no quieren jugadores que sean muy buenos, que sean como Ter Stegen, que es un gran portero. Y para mí, al final, Ter Stegen es un portero que siempre ha tenido un buen rendimiento a lo largo de las temporadas. Y hay que entender que al final el fútbol es un deporte de errores en el que constantemente estás en una toma de decisiones a 1000 por hora y que en algún momento, por el estilo de juego del Barça, que necesita ya un portero líbero, un portero que juegue muy bien con los pies, al jugar mucho con los pies es evidente que en algún momento vas a cometer algún error en la salida de balón y que al jugar en el Barça esos errores se van a exponenciar bastante. Yo creo que el rendimiento de Ter Stegen ha tenido bastantes actuaciones destacadas a lo largo de sus años en Barcelona. Quien no recuerda aquel penal parado a Lucas Ocampos en la semifinal de la Copa del Rey, penales también parados en la Supercopa del Rey. Es cierto que muchas veces el Barça ha llegado muy poco a instancias en donde se ha tenido que decidir una eliminatoria en penales, pero con atajadas bastante brillantes en su actuar. Y al final, otra de las críticas que yo estoy leyendo mucho es sobre que recibe muchos goles, que es un portero un poco quieto. Eso es algo que es un sinsentido, que carece totalmente de argumentación, porque tú debes de entender que el estilo de juego del Barça es muy atrevido, que la línea defensiva eh, es muy adelantada, ¿no? Que los defensas casi esperan la mitad de campo cuando van a presionar, cuando están atacando,
y es evidente que en algún momento el rival, al estar tan adentro, en algún momento va a tomar una acción de contragolpe y la puede aprovechar, y para eso es mucho más fácil crear ocasiones de gol para el rival que está metido en su propio campo, ¿no? Mandar balones largos con el espacio y tiempo. Los delanteros del rival pueden generar ocasiones, pueden aprovechar ocasiones de contragolpe, porque al final hay jugadores que tienen bastante calidad para hacerlo. No, ya no solo hablo de la delantera del Real Madrid, sino también delanteras como, pues un poco también como lo que pasó en esta temporada con el Celta de Vigo, con el hat-trick de Borja Iglesias. Entonces, al tú jugar con la línea defensiva muy alta y que el rival pueda aprovechar acciones de contraataque, el rival cuenta con tiempo, con bastante espacio para poder incluso pensar en dónde puede definir, y el margen de parada de Ter Stegen pues, se reduce bastante, porque al final le das tiempo y espacio al rival para que pueda definir cómodamente. A comparación de porteros como Courtois, en donde le llegan bastante, porque el Madrid es un equipo que se repliega bastante, que no va a la presión todo el partido y que permite que el rival tenga la pelota y que pueda generar ocasiones. Eso para Courtois evidentemente es muy cómodo, porque al final cuando el rival quiere hacer un remate escorado y hay muchas piernas, hay muchas defensas en el área, la posibilidad de querer rematar a donde tú quieras se reduce bastante, lo cual pues, muchas veces los remates a veces no llegan a Courtois, y evidentemente yo creo que Courtois es el mejor portero del mundo, que cuando ataca ataca bien, y es un portero que luce bastante por lo que ya digo, ¿no? Porque el Madrid es un equipo que le llegan bastante, que afortunadamente tiene un gran portero y que luce bastante, porque también le llegan bastante, ¿no? A comparación del Barça, en donde equipos, el Barça es totalmente dominador del partido, la mayoría de los partidos, y a veces da la sensación de que no es tan necesario, que al Barça le pueden llegar 1, 2, 3, 4 veces en el partido. En muchas de esas ocasiones en las que llega a tener el rival del Barça, pues ya digo, como digo, ¿no? Con tiempo, con bastante espacio, pues la ocasión de gol pues sube bastante el porcentaje, ¿no? Y que también es entender que en el fútbol todos los porteros van a recibir goles, que no hay ningún portero en el mundo que no reciba goles, y eso hay que entenderlo. Hay que entender que cualquier sistema de juego vas a recibir goles. Es cierto también que si metes al autobús el nivel de porcentaje en encajar un gol, pues te va a dar para que encajes menos goles que los demás, pero al final eso no te garantiza ganar los partidos. Y es muy injusto como quieres que el Barça no encaje goles, partiendo de la premisa que el Barça es un equipo que juega mucho al ataque, que juega con la línea defensiva adelantada, y que muchas veces va a haber errores en los que el rival lo va a aprovechar para conseguir esas acciones de contragolpe. Es así, y hay que entenderlo, y le va a pasar no solo a Ter Stegen, le va a pasar también si viene Joan García, si va a atajar Chesney, y le va a pasar a todo el portero que juega en el Barcelona, porque el estilo de juego es ese, ¿no? El Barça no es un club que se arrincona, que se mete en su propia área defensiva para poder defender todos el juego del rival. Y es una situación que hay que entender, y que no es la primera vez ni la última vez que va a encajar bastantes goles el Barça como esa temporada, ¿no? Y yo creo que las críticas a Ter Stegen vienen de aquella noticia en 2019, en 2020, en donde se hablaba de que había tenido Ter Stegen una discusión con Messi sobre que había que entrenar más, que se estaba entrenando poco, y el tiempo que se entrenaba con poca intensidad.
nada más lejos de la realidad. Yo creo que en ese momento ya se hablaba del club de amigos, donde ya lo dijo Malcolm, ¿no? Que se entrenaban 45, 50 minutos y que se entrenaba en principio con una baja intensidad. Eso para Ter Stegen yo creo que tenía totalmente la razón. Y yo creo que los fans de Messi se fueron por él, se fueron yendo por él y le fueron a empezar con las críticas. Es evidente que Ter Stegen es un profesional del deporte, es un gran profesional, da la sensación de que es un competidor y que él sabe que para competir hay que entrenar bastante intensamente, como se viene haciendo desde Xavi Hernández, y en ese momento Ter Stegen solamente pedía más intensidad y más minutos de entrenamiento, porque a ver, al final es imposible tú entrenando 45 minutos competirle a un rival como el Liverpool, que es un equipo totalmente mentalmente, tácticamente, técnicamente mejor que tú, y que Ter Stegen lo comprendía al 100% cuáles eran las causas por las cuales no se estaba compitiendo como se debería, ya no solo en la Liga, también en la Champions. Yo creo que a raíz de ahí, evidentemente, empezaron las críticas contra Ter Stegen, y es una lástima porque el barcelonismo muchas veces cae en el actuar de esas críticas, ya no solo con Ter Stegen, con jugadores también que son los más débiles en el formato de figuras, como Gerard Martín, como Ferran Torres, como en su momento ahora Ronald Araujo, que también está siendo muy criticado por su rendimiento. Y son críticas nada más porque sí, por bien queda, porque son críticas al final sin argumentos, no es por rendimiento. Ya se han acabado las críticas con Ferran porque ha empezado a hacer bastantes goles en esa sucesión por Lewandowski de la lesión, y que yo creo que es muy injusto y que el barcelonismo no debe caer en eso, no debe de caer en el juego de querer desestabilizar al Barça, y sobre todo en un momento importante, pero a la vez un momento en el que el Barça tiene un proyecto bastante potente, y que a la vez hay miedo de que se vuelva a cometer el error de deshacer todo lo que se había construido con Laporta y el legado de Cruyff. Y Ter Stegen es un gran portero, es un portero que ha atajado bastante bien, que ha tenido actuaciones bastante buenas en los partidos, en decisiones importantes. Es un buen portero, el portero ideal para el Barcelona. Tiene muy buenos reflejos, tiene muy buena salida de balón, ya no solo esa salida de balón constante, sino también balones largos. También ha dado algunas asistencias, recuerdo a Griezmann, un balón largo que aprovecha muy bien Griezmann. Tiene lo que necesita el Barça, tiene un muy buen rendimiento, y al final pues, tiene 32 años, es bastante joven para la portería, y evidentemente si se sigue cuidando y si sigue siendo muy profesional, como da la sensación que es, fácilmente yo creo que puede aguantar como mínimo 4 o 5 años más siendo portero titular del Barça. Es injusto porque es el capitán del Barça y su rendimiento, ya digo, siempre ha sido notable a lo largo de las temporadas, ¿no? Siempre en el peor momento del Barça, en ese Barça con Valverde, ese Barça con Koeman, Ter Stegen siempre ha salido con un rendimiento notable. Y bueno, al final son injustas, se le ha tratado, pues ya digo, como a Xavi, ¿no? Que también el barcelonismo cayó también en ese juego de criticar a Xavi porque sí, porque es un entrenador peligroso para los intereses del Madrid. Y yo creo que el barcelonismo no debe caer en esa tentación de querer siempre criticar por criticar. Pero bueno, un poco la sensación que yo tengo acerca de Ter Stegen, totalmente injusto, uno de los mejores porteros de la historia. No me importa si no ha ganado tantas Champions como
como otros porteros o tal, sino por el rendimiento que ha tenido a lo largo de la temporada, por ser el jugador del Barcelona tan profesional que siempre ha sido, ¿no? Que nunca ha causado ningún problema. Pero bueno, un poco la sensación que yo tengo de la situación de Ter Stegen. Y bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí, nos vemos en otro video y un saludo.